Hola a todos, bienvenidos a nuestra sexta sesión de Expert Minds by Lautilia. El día de hoy les traemos a una experta en el tema de celiaquía y padecimientos asociados y estoy muy emocionada de presentarles a Tere Rull. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, es la actual presidenta de Celíacos de México, tiene diplomado en diabetes, certificada por Colegio Mexicano de Nutriólogos. No les pudimos traer a una profesional más picuda que esta mujer. Hola Tere, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Aquí estoy. Muchísimas gracias a ti, Mariana, a Otilia, por invitarnos a Celíacos de México. Yo vengo en representación de muchos que no pueden estar aquí porque obviamente no soy sola. O sea, somos un grupo que estamos dispuestos a cooperar con todo lo que sea el conocimiento de esta enfermedad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Tere, por tu tiempo y por compartir y ayudar a tanta gente en México. Bueno, pues aquí estoy y explótenme, soy explotable. Tenemos muchísimas preguntas que estuvimos compartiendo en estos días en las redes de la Utilia, pero a mí me gustaría empezar por la principal, ¿no? ¿Qué es el gluten? Para empezar, el gluten es una proteína que nutre. Esa es una cuestión que yo sí quiero erradicar. No hay que satanizar al gluten porque nosotros tengamos sensibilidad al gluten. Seas enfermo celíaco, seas persona sensible al gluten no celíaca o seas alérgico. Es una condición personal. Entonces, el gluten es una proteína que se encuentra en los cereales como el trigo, centeno y cebada. Anteriormente también no se podía consumir la avena, pero después se hicieron muchas investigaciones y en 2009 se publicó que la avena no dañaba las vellosidades intestinales, por lo cual ya se puede incluir en la dieta de los enfermos con celiaquía o de las personas sensibles al gluten no celíacas, pero obviamente depende también de cada caso, ¿no? Entonces, en resumen, el trigo es una proteína que nutre, que se compone de varias sustancias químicas, pero no vamos a hablar aquí de toda la química del grano, pero fundamentalmente se encuentra en estos cereales. Vale, sí, en la avena tenía entendido que comentaban por contaminación cruzada, ¿no? No tanto que por naturaleza tuviera o generara esa intolerancia. Lo que pasa que antes, lo primero que se veía de la celiaquía era en niños. Entonces, como todo mundo se enfocaba a las vellosidades intestinales y que nada más creían que esta enfermedad era en niños, y posteriormente con el tiempo se ha visto que en cualquier edad puede aparecer, que no todos son ni somos flacos, que hay gordos con enfermedad celíaca, con sensibilidad al gluten no celíacos y que también alérgicos al gluten pueden no estar flacos, espiritifláuticos, como antes se tenía esa idea, ¿no? Entonces empezaron a verlo que los niños consumían avena y que se hicieron estudios donde se veía que sus vellosidades no sufrían daño a algunos, siempre y cuando también sean casos específicos los que se traten, es decir, no por eso puedes comer cantidades enormes de avena. ¿Por qué? Porque la avena tiene una prolamina, que es una proteína que está dentro de la avena y se llama avenina. Claro. Muchas personas, incluso siendo enfermos con celiaquía, celíacos, como tú, como yo, no podemos comer avena. Muchos de nosotros no la toleramos, no porque no sea nutritiva, no porque la avenina dañe tus vellosidades intestinales, simplemente porque somos diferentes. No todos los enfermos sensibles al gluten o celíacos también toleran la avena. Y esto se puede deber a que no nada más tenemos una sensibilidad a un producto de la Mm, naturaleza, sino que a veces en la enfermedad celíaca o la sensibilidad al gluten no celíaca pueden confluir muchas enfermedades juntas, como puede ser sensibilidad a otros alimentos, como puede ser sensibilidad al gluten más a otros alimentos que contienen azúcares, por ejemplo, que contienen fibras, por ejemplo. Entonces, tú crees que es una cosa y resulta que todo se mezcla. sí, Entonces, cuando abusas de la avenina, cuando abusas incluso del maíz, como es la ceína, que tiene esa prolamina, no es porque no te pueda nutrir, no es porque, ay, ahora ya voy a ser alérgica o sensible a la avena y al maíz y a todo. No, lo que pasa es que por acúmulo
los enfermos con esta enfermedad celiaquía, Ujú. no toleramos a veces muchas cosas. Y si tú consumes diario lo mismo y lo acumulas, al cabo del tiempo, estas prolaminas, que son avenina y ceína, producen los mismos trastornos que un síndrome de colon irritable o de intestino irritable o que una enfermedad celíaca. Entonces ahí entras en una confusión donde dices que estoy haciendo mal de mi dieta sin gluten. Pues no, no es eso, pero ahora te estás comiendo toda la avena del país, ¿no? Entonces, Muy típico. ¿sí? Entonces el punto es que los estudios señalan que la cantidad que se ha visto con lo que han hecho pruebas, por decirlo así, en humanos, es con 60, 65 gramos la ocasión que la consumas y obviamente no diario, porque te va a suceder eso por acúmulo. Claro, sí, de hecho, es como que somos más susceptibles, o no sé si es la forma correcta de decirlo, pero de generar una nueva alergia o intolerancia, ¿no? Una sensibilidad, básicamente Sensibilidad. una sensibilidad, no es una alergia. Una alergia es Ok. inmediata y para tú tener una alergia son respuestas diferentes. La alergia es una respuesta del organismo en las inmunoglobulinas IgE, no en las Ok. que responden a la inmunoglobulina IgA, que es la de los enfermos con celiaquía, ¿sí? Ok. Entonces, son dos entidades diferentes, son respuestas fisiológicas diferentes. La de los enfermos con celiaquía es tardía, lenta, y la de los enfermos con sensibilidad al gluten puede ser inmediata, puede ser desde media hora o minutos hasta días, ¿sí? O sea, depende mucho de cada caso. Entonces, tú no puedes asegurar nada en nadie. Son recomendaciones en general, pero recordemos que la clínica, que es a lo que yo me dedico, es única. Yo no tengo celíacos, tengo personas que Ujú, padecen celiaquía y que son únicos, ¿sí? ujú, correcto. Ahora, para entender un poco más esta diferencia entre celíaco, intolerante y alérgico, sí hay diferencias, ¿no? Y ¿Cuál, claro, cuál sería? la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, que es Ujú, una respuesta de tu organismo y tú tienes que haber nacido con una predisposición genética, ¿sí? ujú, Y que tu organismo responde con un rechazo, le causa una cierta toxicidad, la proteína del gluten, ¿sí? Y reaccionas de manera adversa. ¿Cuál es la manera adversa? Depende de cada persona, porque hay muchas manifestaciones de la adversidad que se presenta. Luego, las ujú, que es la sensibilidad al gluten no celíaca, no es de origen genético, ¿sí? ok, Y puede deberse a muchas causas que hay que identificar cuál es la causa por la cual tú no toleras ese alimento y tu respuesta inmune es otra, ¿sí? Pero no es debido a una carga genética. Esa es la sensibilidad al gluten no celíaca. Y ok, luego la que es, como acabo de mencionar, alergia al gluten, que es derivada de una respuesta de tu organismo de las inmunoglobulinas IgE, que es totalmente, no es genético, sino es por esas inmunoglobulinas, hace una respuesta de defensa a tu organismo con algo que lo identifica como un extraño y lo ataca. ok. Pero son inmunoglobulinas IgE que responden diferente. Y ahí también hace la diferencia un poco el si te daña el intestino delgado o no, ¿correcto? La enfermedad celíaca es del intestino delgado, ¿sí? Ujú, En cambio, lo que llaman ahora sí que colitis o lo que es el síndrome de intestino irritable, que se dejó de mencionar colitis, ya es rarísimo que alguien diga, ay, tengo colitis. Te dicen, tengo síndrome de intestino irritable o ujú, tengo cualquier padecimiento cercano o que se puede mencionar como síndrome de intestino irritable, que se confunde con muchas cosas, pero ujú, obviamente es la parte del intestino que afecta a los enfermos con celiaquía, es el intestino delgado. ujú. Sí, exacto. Y las vellosidades son, si no me equivoco, las que absorben los nutrientes de los alimentos que ingerimos o tienen alguna otra función. No, lo que pasa es que las vellosidades intestinales están cubriendo toda la periferia del intestino. Y Ujú, las vellosidades se pueden dañar en 3 grados.
cuando te hacen una biopsia intestinal, se ve en cuál de esos grados tu intestino se encuentra. Si te llegan a hacer una biopsia de duodeno, que se toman cuatro pedacitos de tejido y que tiene que ser un experto el que la realice buscando la enfermedad celíaca o buscando este tipo de reacciones. Entonces, lo que sucede es que las vellosidades intestinales son como una toallita. Una toalla, cuando tú la ves, tiene muchos como pelitos. Ujú. Estos pelitos son tus vellosidades del intestino, que están conformadas por miles, miles, miles de millones de células, ¿sí? Y en esas células que están en la periferia tienen muchas funciones. Ahí absorbes nutrimentos, dependiendo de la parte del intestino en que se encuentre. El yeyuno, el ilio, todas estas partes donde tienen cada una de ellas específicamente donde se absorben ciertos nutrimentos. Okay. Si tú aplanas esas vellosidades, ¿qué va a pasar? Vas a tener un cierto grado de mala absorción de nutrimentos, porque tus vellosidades son una toalla que está plana, que no tiene pelitos para absorber. Es como una toalla nueva que a veces dices, la voy a tallar para que me seque, porque no me seca nada. Nosotros, si tenemos daño en las vellosidades intestinales, podemos tener mala absorción de uno o de varios nutrimentos. Esa es una característica. Otra, dentro de las enfermedades intestinales, porque no nada más depende de que sea enfermedad celíaca, sino puede ser de una disbiosis o de algunas enfermedades que se relacionan con síndrome de intestino irritable. ¿Qué pasa? Que se va abriendo los espacios entre lo que son esas vellosidades intestinales y se hace lo que se llama un intestino permeable. Esa es otra condición totalmente diferente, donde a lo mejor tú tienes perfectamente paraditas, es decir, no están aplanadas tus vellosidades, no tienes un grado ni 1, ni 2, ni 3 de Marsh, que es la clasificación, pero, sin embargo, tú puedes tener íntegras tus vellosidades intestinales, pero puedes tener intestino permeable. Esa es otra condición, ¿sí? Que puede estar mezclada y tener síndrome de intestino irritable y a la vez ser enfermo celíaco, o tener sensibilidad al gluten y a la vez ser enfermo celíaco. Todo puede confluir en la misma persona. Por eso es tan difícil saber cuál de todas tengo o si tengo todas, ¿sí? Ese es el punto difícil. Entonces, cuando tú haces una biopsia intestinal y se ve que está permeable el intestino, ya hay medicamentos que se está buscando la solución justo, que sería una parte de lo que son los tratamientos para la enfermedad celíaca y el síndrome de intestino irritable y la sensibilidad al gluten no celíaca, que es lograr que esta permeabilidad se disminuya para que lo que son las sintomatologías de las personas sea menor. Es decir, que esos elementos de la digestión de los alimentos no te afecten, que en lugar de afectarte te nutran y entonces se vayan cerrando esos espacios entre cada una de esos pelitos que se han permeado y que pasan sustancias a lo que es la circulación y que pueden llegar al cerebro, ¿sí? Y ahí es donde nosotros vemos la relación intestino-cerebro en todas estas enfermedades relacionadas a la sensibilidad al gluten y a otros padecimientos que dices tú, bueno, ¿y qué tiene que ver la depresión, la ansiedad, las migrañas, la hiperactividad cerebral, como en el caso del autismo o de la epilepsia o de la esclerosis múltiple? Y todo esto, aunque ustedes no lo crean, tiene que ver con el eje intestino-cerebro. ¿Sí? Y que lo que tú puedes pensar que es inocuo y que pues no importa, total, nada más tengo colitis, como decíamos antes, ¿no? No importa, tengo siempre algún trastorno digestivo. Pues si te sientes así y si siempre estás así o tienes lo que se llama mente foggy, bueno, yo no le digo así, yo le digo brain fog y le dicen foggy brain o brain fog o foggy, ¿sí? Que es como mente nebulosa, donde no tienes periodos de concentración de claridad. La claridad, esa parte, mucha gente dice, ay, ya vas a salir con tu tema de la enfermedad celíaca o de la sensibilidad al gluten y seguro que ahora todo crees que es eso. No, no es eso.
pero hay muchas enfermedades relacionadas a la sensibilidad al gluten que pueden derivar, y no nada más al gluten, a otros alimentos que pueden traer estas mismas características y que antes ni siquiera lo investigaban, ¿no? Y ahora que se habla tanto de microbiota intestinal y que se habla tanto del eje intestino-cerebro y de cómo ha cambiado esto para las pandemias del mundo, como son la diabetes y la obesidad, entonces ahora sí estamos volteando a ver y qué otras enfermedades están relacionadas con enfermedades neurológicas, donde Claro. andan al psiquiatra. O sea, la primera vez que yo fui a un médico, les platico, porque esto fue Sí. hace chorro mil años, me estuve 5 años y lo único que me decía la doctora era, yo creo que estás nerviosita, yo creo que necesitas así como muy disimuladamente me mandó al psiquiatra, ¿no? Le dije, ay, gracias, qué linda, qué detalle, después de 5 años de untarme y ponerme echar cosas a la piel, cuando empecé a dejar de comer gluten, a los 5 días era otra persona, me explicó. Entonces, no es de creer o no creer. Hay un proceso fisiológico, hay un eje intestino-cerebro que se ha estudiado y se está estudiando y esto es extraordinariamente extenso y es así. Entonces yo creo que vamos a tardar en nuestro país por lo menos 10 años en Mm. que ya se reconozcan y se identifiquen más estos padecimientos relacionados y cómo están relacionados. Es mucho más complejo de lo que creíamos y creo que, pues por lo menos en los celíacos en México todos hemos vivido algo así de que te mandan a clases de yoga o al psicólogo o porque pues no sé, es como que algo tan nuevo en nuestro país, digo, ahorita ya hay muchísimo y con Celíacos de México muchísima ayuda, pero para los nuevos, en mi caso, por ejemplo, hace unos años que no sabía ni para dónde, si es, vas con el primer, ¿cómo se llaman? Gastro, ¿no? Y sí, a mí mi mamá después de muchos años me confesó que el doctor le había dicho que yo estaba medio loquis y que eso era lo que tenía. Entonces, me siento muy identificada contigo. Claro, por Oye, supuesto. Tere, y yo sé que es muy complejo por todo lo que nos cuentas, obviamente diagnosticar esto se tiene que hacer con un buen médico y todo, pero ¿cuáles podrían ser los principales síntomas que, pues, que presenta una persona intolerante o en este caso celíaco para empezar a voltearse a ver y decir, bueno, mi cuerpo no anda bien, algo me está haciendo daño, ¿no? ¿Y qué es? Mira, Mariana, yo creo que no hay ahora un perfil estático. Yo creo que esta Ujú. enfermedad ha sido muy dinámica, porque cada día estamos descubriendo que lo que antes era el perfil clásico, lo clásico era que tuvieran diarrea, que tuvieran dolores intestinales, que tuvieran todo relacionado a lo que es el sistema digestivo o el Ok. intestino. Hoy la enfermedad celíaca y todo lo que se relaciona a la sensibilidad al gluten, estamos teniendo más pacientes diagnosticados con síntomas extra el intestino, fuera del intestino. Ok. Que están teniendo problemas tiroideos, que están teniendo problemas neurológicos, que están Ujú. teniendo problemas de ansiedad, depresión, migrañas, a lo mejor lo que es falta de equilibrio, que también puede ser una manifestación. En fin, manifestaciones como estreñimiento que antes decían, ¿cómo crees? Para Al tener revés. celiaquía tienes que estar descosiéndote en el excusado. Discúlpenme, Sí. discúlpenme y perdónenme, pero hoy no. O tienes Ujú. que estar flaco, espiritifláutico, ¿no? Color Ujú. pared. No, tampoco, ¿sí? Ahora ya puedes tener a alguien con obesidad y ser un enfermo con celiaquía. O tener a alguien que tiene niño. O presentarse en la edad adulta. Adulta, adulta. Sí, O sí. puede ser derivado después de una gastroenteritis. O pueden ser muchos los patrones que te estoy mencionando. Entonces no hay uno específicamente que te pueda encuadrar a la enfermedad celíaca. Lo que sí yo creo que en alguien que tiene diarreas continuas, que esa sí la tienes que investigar, porque si estás viendo que este paciente no se recupera y que tú ya estás haciendo todo lo que te ha dicho el médico, o sea, como por ejemplo en mi caso,
que llegan ya diagnosticados, porque yo no doy diagnósticos, yo sospecho y los mando con los especialistas, ¿no? Ok. Pero hay gente que ha llegado a mí y me dice, llevo 6 años con diarrea, perdón, Wow. y en su vida le han investigado el porqué de la diarrea. Pues es que soy muy ansiosa y me dijo el doctor que pues, es mi ansiedad. Estrés. Se los traen así dando vueltas años, desnutridos, perdiendo el tiempo, con 80 consecuencias de eso, sin ir a buscar las causas, ¿sí? Ujú. Entonces, depende de cada caso, va a ser esos síntomas. Hay gente que no tiene, incluso es asintomático, e Wow. incluso no tiene ni siquiera vellosidades intestinales aplanadas, por decirlo así, y tiene la celiaquía. Entonces, tú no puedes hoy decir, es que no cumple con este requisito, sino más bien con la clínica total de tu paciente, debes de sospechar. Por ejemplo, a mí me han llegado, no te miento, 10 pacientes mujeres que han tenido tratamientos de infertilidad. ¿Sabes qué médico ha buscado si es posible que tengan un problema con el gluten? Mm-mm. Ninguna. Y las diez tienen hoy un bebé que tienen en sus brazos, Claro. que tienen en sus brazos. Y cuando llegan conmigo les digo, oye, perdón, pero yo no voy a hacer milagros. Yo voy a hacer mi chamba, te voy a poner una dieta sin gluten, porque tú me dices que ya intentaste todo, que no te han investigado absolutamente nada en cuanto a sensibilidad a ningún alimento y que no te puedes embarazar y que además tus órganos están bien. ¿Sí? Ujú. A lo que voy es no físicamente, el médico no se explica por qué no se puede embarazar, ¿sí? Sin embargo, las puse a las 10 en dieta sin gluten porque lo que querían con fervor y con deseo y la búsqueda conmigo es porque querían hacer el último intento de su vida para embarazarse. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, no te puedo decir, a ver, todas las mujeres fértiles tienes que buscar que sean sensibles al gluten. No, pero si has No. intentado todo y no lo logras, pues ¿por qué no se capacitan? ¿Sí? Y al menos se dan la oportunidad o le dan la oportunidad a esa persona de investigar una enfermedad celíaca, donde Claro. hay altísimo, ¿cómo te puedo decir? Probabilidad de que tengas infertilidad en la enfermedad celíaca. Justo las mujeres, ¿verdad? Yo no sé si te había contado, Tere, de mi abuela Otilia, justo, que ella tuvo 10 abortos. No, pues nomás 10 imagínate. abortos y mi papá el único, el 11º y el que sobrevivió. Y es que sí, o sea, no, lo que dices, no volteamos a ver la alimentación, es como, no me puedo embarazar porque esto, porque el otro. Y cuando volteas a ver si el gluten te está dañando, ¿no? Sí, Está, de verdad, yo tengo una paciente que le digo, cuando me dijo, oye, gracias, le dije, pues no me des a mí las gracias, yo no hice absolutamente nada, yo nada más hice mi chamba, ¿no? Pero yo no puedo creer que algo que se te va a ir la vida y nunca más te vas a poder embarazar, ¿sí? sí, Porque qué además fuerte. no te creas que me llegan de 22 años a quererse embarazar. Son Espero que mujeres, no. sí, son mujeres de hoy que se han casado ya mayorcitas y que quieren tener un bebé a los 35 años. Ya. Y entonces las voltean de cabeza, les dan todos los tratamientos médicos posibles y pues no se embarazan. Y ya ahí van por la fertilización in vitro, ya ahí van por todo, apuestan a todo y nadie les dice, ¿y qué tal si haces una dieta diferente? Sí, Diferente. Vete con alguien que sepa de este rollo porque yo ya te hice todo y no pega, ¿sí? Nadie. exacto. Y Es que caen la, contigo porque alguien les dijo, oye, ¿qué tal si algún alimento te está cayendo mal? Sí, qué tan importante es la nutrición y es que yo creo que es parte de lo que justo en México nos falta todavía mucho, ¿no? O sea, como voltear a ver lo que estamos metiendo a nuestro cuerpo. Estamos muy mal acostumbrados a comer procesados y cosas que, con químicos, cosas que nos hacen daño y es normal y el sentirnos mal también lo hacemos parte de nuestra vida. O sea, yo recuerdo durante muchos años que para mí el inflamarme, el estar cansada, el estar, yo tenía unos cambios de humor, tenía mil cosas, no me sentía bien y me acostumbré de cierta forma
y hasta que no fui diagnosticada y dejé todo esto, volví a saber o a conocer lo que era sentirse bien. O sea, yo ya no tenía ni idea. Lo haces parte de tu día a día, está muy grueso. Sí, a mí me acuerdo que tu mamá me dijo y yo no le hacía caso. El Que día que la vi, que fui a Utilia, uno de esos días que he ido, sí. dijo tu mamá, ¿y tú crees? Yo no le hacía caso. Yo No, no me creía, pero porque de los doctores que visité, te digo que le decían como es que esta niña lo que necesita es ir al psicólogo, métala a clases de yoga, o sea, lo mismo que a ti. Entonces, obviamente, mi mamá sí empezó a creer que pues, nunca se imaginó falta de conocimiento, claro, que era algo en los alimentos que me estaba haciendo daño. pues Mm, así es, mira, nadie es profeta en su tierra, yo tampoco lo soy, porque obviamente yo me tardé años y años en que alguien sospechara, bueno, no, ni siquiera sospechara, jamás nadie, ni me hubieran buscado y a lo mejor yo me hubiera muerto sin saber qué tenía yo, pero cuando yo estudié nutrición y vi que algo me estaba pasando muy grave y que iba empeorando, pues ya decidí yo irme de aquí, dije, voy a ir a buscar en algún lado. Pero justo cuando ya me iba a ir, estaba yo en un programa del doctor Lamoglia y me dijo, oye, Tere, hay un curso donde van a hablar de autismo y la dieta sin caseína y sin gluten, ¿por qué no vas? Y yo, pues dije yo, ni corta ni perezosa, como el doctor Lamoglia me mandaba todo lo que fuera médico para que yo fuera a informarme y luego pues les platicara en el programa, porque estuve ujú. muchos años con él. Entonces, ahí voy. Pues resulta que cuando llegué empecé a ver qué efecto tenía una dieta sin gluten, para quién estaba esa plática y por qué les daban una dieta sin gluten y sin caseína a los niños que tenían autismo. Y Ujú. cuando empiezan a pasar las diapositivas, uno de los ponentes, y empiezo a verme mi retrato en la ponencia con mis lesiones en la piel de pies a cabeza, llena de ronchas, de dermatitis herpetiforme, empecé a llorar y empecé a llorar y yo dije, Te auxilio, cayó el socorro, 20. esa soy yo y nadie me ha hecho caso en la vida, porque además nosotros somos todavía más raros los que tenemos dermatitis herpetiforme. Es muy raro. Yo he visto solamente un caso en mi consulta y no de ¿Qué es? otra persona. ¿Qué es? ¿Como las ronchitas en los brazos? Son lesiones en la piel que son una respuesta autoinmune justo de tu cuerpo a la presencia del gluten y la manifestación es en piel, pero son ronchas muy lesiones ardorosas donde se regenera y se regenera la piel muy rápido, se hacen lesiones que son como unas vesículas feísimas, dolorosísimas, arde, pica, duele, es un proceso muy inflamatorio porque todo el cuerpo se te puede llenar desde el cráneo de estas ronchas. Son dolorosísimas, dolorosísimas, no se lo deseo a nadie. Nunca he visto yo un paciente más que una señora en mi consultorio y no he conocido a alguien más con dermatitis herpetiforme. Entonces, cuando salí del curso, la que fundó aquí la Liga de Intervención Nutricional contra el Autismo, me conocía porque tenía yo 17 años dando clases en un lugar donde dábamos clases de cocina y de microondas, y yo daba la clase de nutrición con congelación y microondas, y me dijo, oye, ¿qué tal que tú tienes enfermedad celíaca? ¿Qué te pasa si pruebas la dieta? No te va a pasar nada, ya me vio enronchada por todos lados. Pues a los 5 días, no te miento, empecé a sanar. Impresionante. Dije, yo De no quiero, volada. dije, ya he intentado todo. Y así fue como dije, bueno, entonces ya por lo menos sé el camino. Esto es totalmente un alimento que me está haciendo daño y me está matando, literal. Ujú, Y así ujú. fue. Y pues de ahí al día de hoy, aquí estoy. ¿Sí? Y súper bien, guapísima, sin nada de dermatitis ni nada. Ni una roncha. O sea, ahora ya tengo psoriasis y tengo fibromialgia, pero salió esto derivado de lo mismo, pero al tiempo, para que veas que no es estática. La Eso enfermedad te quería celíaca preguntar. también se relaciona con muchos padecimientos y pueden ser muchas causas las que detonen otra reacción en tu organismo. Puede ser cuestiones emocionales, puede ser una disbiosis, puede ser una gastroenteritis, puede ser el abuso de antibióticos, pueden ser muchas Wow. cosas, ¿sí? Entonces, sí, no puedes decir, ahorita estoy así y el año que entra no lo sé. O sea, no lo sé
porque como te digo, yo no tenía psoriasis, pues ahora tengo psoriasis y fibromialgia. Entonces dice, ¿sabes qué? Ya, bye, adiós, next. Hago mi dieta sin gluten, me quito el maíz, me quito esto, me quito el otro, hago una dieta rotatoria y soy la más feliz dentro de lo que cabe. Obviamente Claro. no puede ser así, sería engañarlos. La gente que te diga que tiene enfermedad celíaca y que no le va a volver a doler nada y que va a ser estable, no es así. A veces tengo unas migrañas que no puedo ver la luz, a veces tengo una falta de energía que le pido a Dios me ayude para levantarme. Sí. Así es, pero es dinámica. Entonces, tampoco te puedes encuadrar como paciente con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten en un patrón, en un machote donde quieras que un especialista responda a tantísima cosa que nos puede pasar, porque no tiene respuestas. La realidad es que no tiene respuestas. Y depende cómo vivas tu vida, supongo, porque como dices, se te puede detonar por diferentes Por muchas cosas. motivos. Por muchísimas cosas. Yo en cuanto empiezo a sentir en los codos así, que es básicamente, o sea, ahorita véanme, no tengo una sola roncha. Puede ser los codos, puede ser las rodillas, puede ser las espinillas, puede ser el cráneo, puede ser cualquier lado. En algún periodo, muchos de los enfermos con celiaquía tienen alguna manifestación en piel, pero puede ser una erupción que no tiene nada que ver con la dermatitis herpetiforme ni con la psoriasis. Para que tampoco crean que hoy me unto avena en el jabón y mañana tengo ronchas. No, eso puede ser tu sensibilidad y puede ser por otra causa, no por la enfermedad celíaca. Para que el gluten haga daño, tiene que tragarse, tiene que pasar por la vía digestiva. Entonces, Sí, forma cutánea no, ¿verdad? no, tiene que pasar. ¿Qué pasa si en forma cutánea tienes reacciones? Es tu piel. Eso se debe a lo mejor a una reacción personal, individual y que no se puede generalizar. Okey. Oye, Tere, y justo ahorita hablando como de otros padecimientos asociados, por lo que veo hay un montón. Eh, en mi caso, se me acaba de detonar, o no sé cómo se dice, Hashimoto, ¿Sí? hace un año más o menos, y entiendo que es de estos padecimientos asociados con la celiaquía, ¿no? Sí, tiene que ver. No se sabe bien a bien por qué sucede esto, pero hay una reacción relacionada a la sensibilidad al gluten y que es uno de los padecimientos, una enfermedad de Hashimoto que afecta a la tiroides, ¿sí? Sí. O sea, esa es la reacción. Entonces, cuando, por ejemplo, justo acabamos de hacer unas pláticas interesantísimas que estuvieron, no porque nosotros, Celíacos de México, las hayamos promovido, pero las tienen que ver cuando las pongamos, porque el doctor Están grabadas, justo sí, están grabadas y las vamos a difundir. compartirlas. Ujú. Están increíbles, de verdad. Nos hablaba el doctor Uscanga que una de las cosas que se pueden afectar es la tiroides. Y obviamente no lo sabes. O sea, lamentablemente la edad nos va dando la pauta para que qué sí, Okey. ¿no? Entonces, sí hay muchas cosas relacionadas. Hay gente que tiene disautonomía y tiene enfermedad celíaca, hay gente que tiene psoriasis, hay gente que tiene problemas tiroideos. O sea, puede haber de todas las variantes, pueden ser muy diversas y depende también de cada persona, ¿no? Y de su carga genética y del medio ambiente. Hoy vemos que cada vez es más lo que influye el medio ambiente para que algo se dé o no se dé. Entonces, todo esto que estamos viviendo hoy, todo lo que estamos afectando a nuestra microbiota intestinal con lo que a veces nos alimentamos, obviamente tiene que tener un efecto, ¿sí? Y también tiene que ver mucho con las personas que a veces tienen permeable su intestino, ¿no? Si tienen permeable su intestino, pues a lo mejor comen otra cosa que no sea gluten y pueden pasar bacterias y pueden pasar péptidos. Los péptidos son las sustancias que son intermedias en la digestión de las proteínas. ¿Me explico? Okey. Entonces, un péptido que pasa por la periferia del intestino, las atraviesa, estas paredes intestinales, puede causar efectos adversos a la salud. ¿Cuáles? No lo sabemos. Entonces, tampoco descarto, aunque digan que qué me fumé, pues sí, a lo mejor me fumo algo. Tampoco descarto,
descarto y no va a ser precisamente este CBD, porque también es algo que me preguntaron hace un día. ¿Que si funciona? Que si funciona, ahorita voy a comentar cosas de este tipo, porque también hay que decirlo, ¿no? Yo Claro, no tengo por qué no actualizar en lo que sí sé. claro. Entonces, una de las cuestiones es que las medicinas alternativas, llámese acupuntura, llámese tai chi, llámese yoga, o la que a ti te funcione, que te dé salud, que te haga que no pierdas músculo, que te haga que mentalmente estés más equilibrado, que conectes más tus neuronas y que estés con un mejor estado de ánimo, que tiene que ver con los neurotransmisores y que está comprobado que la presión arterial incluso se modifica cuando tú practicas tai chi o practicas yoga para tu bien, y que puedes tener un estado más ecuánime, eso está comprobado. Lo que pasa que la ciencia quiere buscar en todo una explicación. Y discúlpenme, pero hay cosas que no tienen explicación. Tan solo el aceptar los tratamientos funcionan ya como placebo para que generes otras sustancias cerebrales. ¿Me explicó? Entonces, Sí, la mente es súper poderosa. ajá, ¿por qué negar algo que ahí está? Y en cuestiones de síndrome de intestino irritable y de colitis y de todo esto bueno, llámenle como ustedes quieran al síndrome de intestino irritable, que está relacionado con tantos padecimientos, hay muchísimas investigaciones muy profesionales acerca de las sustancias que contiene la marihuana para mejorar los síntomas y tener un poquito más de calidad de vida, sobre todo en la cuestión del dolor crónico, Ujú, muchísimos beneficios. El consumir a microdosis CBD, que es la sustancia activa de la marihuana. ujú. Entonces, no es tomar la otra la que te pone a volar, Jai. no, sino el CBD en microdosis. Y yo no tengo por qué decir que no. Les puedo tener hasta mi frasquito de hace nada. Una maravilla. Sí, lo acabo de tomar a microdosis, de 3 gotitas al día y cosas así, y te puede ayudar muchísimo, Ujú. muchísimo, porque ustedes seguro que me van a entender, vivir con dolor no es fácil. Todo el tiempo tenerte que levantar y decir, ¿y ahora qué no me duele? Les digo, bueno, el día que yo no me duela algo, me ponen la mano a ver si sigo respirando, por favor, ¿no? Sí. Entonces son cosas que dices, hay que aprender a vivir con esto, como va sucediendo y como te va pasando, pero yo creo que sí es importante, nosotros tenemos que poner también de nuestra parte. Y si no transgredir la dieta, si te diagnosticaron como enfermo celíaco, cuídate, por favor, y no estés Sí. haciendo el héroe de que, ay, pues qué tanto es tantito, ¿no? Y se comen un pedazo de pizza. O sea, perdón, Sí, sí, está o sea, cañón. cómetela, pero de Otilia, ¿no? Por cuando Por quieran. favor, sí. Sí me han llegado gente que literal de hola, yo soy celíaco, pero pues no como sin gluten. ¿Cómo? ¿Por qué no? Pues porque no, porque qué flojera, pues porque ya si me voy a morir, que me muera de algo. Ya sabes, como esa mentalidad que a veces tenemos los mexicanos, como de, pues no sé, como de no querer agarrar la onda que sí, o sea, lo que dices, una medicina alternativa, bueno, CBD, hacer ejercicio, hasta tu cerebro, tenerlo, estar, agradeciendo todo lo que tienes todos los días, ayuda un montón, o sea, todos los sistemas están conectados y uno de los que más nos afecta es ¿cómo es? El nervioso, ¿no? Claro. Y aparte digo, tampoco es malo que tú digas, hay muchas personas que llegan y me dicen, es que yo estoy tomando enzimas digestivas y con eso me dijeron que ya puedo comer gluten. No, O sea, no. Si le quieres jugar a cómo te vas a sentir en un tiempo y cómo vas a afectar tu organismo en un tiempo, pues lo dijo el doctor Uscanga el otro día, te puede enfermar la tiroides el no seguir una dieta sin gluten, sabiendo que tú ya debes de hacer una dieta sin gluten, te puede afectar otros órganos de tu cuerpo el no hacer una dieta sin gluten, te puede afectar la salud de todo tu organismo y no sabes a qué órgano va a afectar. sí, ¿qué otras enfermedades o padecimientos está asociada la celiaquía, Tere? Pues de los más identificados en cuanto Ujú, a porcentaje son, por ejemplo, la diabetes tipo 1, es como okey, la número 1.
También está lo que es el síndrome de Down, lo que es Ok. Hashimoto, lo que es un síndrome de Turner, que es fundamentalmente también un problema genético de genes que así nacieron con ese síndrome Turner. Y otros padecimientos como pueden ser todos los perfiles como enfermedades como la esclerosis múltiple, aquellas enfermedades que pueden tener pues perfiles en cierto modo autistas, pero ya Ajá. los porcentajes van siendo menores. La número uno es la diabetes tipo 1, ¿sí? Ok. Ahora también, como te digo, están otras, como son la dermatitis herpetiforme, como son la psoriasis, que Ok. también están muy vinculadas a las cuestiones de la sensibilidad al gluten, ¿sí? Y son las como más difundidas. Aparte también, pues hay lo que es las enfermedades tiroideas dentro de todas sus variantes de las enfermedades tiroideas y así ya te puedes seguir con muchos otros padecimientos relacionados, ¿sí? Qué fuerte. Sí, son alrededor como de veintitantas enfermedades relacionadas a la sensibilidad al gluten y a la enfermedad celíaca, pero no todas las personas que tengan psoriasis van a ser enfermos celíacos, pero los que tengan dermatitis herpetiforme bien diagnosticados, el 100% seguro son celíacos. Celíacos. Y qué importante es saber todos estos padecimientos asociados, porque también he conocido muchos celíacos que, pues obviamente sé que empiezas a buscar como lo que tienes a la mano, en este caso, por ejemplo, en supermercados, pero las grandes industrias, la verdad es que no les está importando mucho lo que te están dando. Y yo he visto muchos productos ya sin gluten, incluso no, hay muchos que son sin gluten, pero los que, digamos, sí tienen certificado, eh, que están llenos de azúcar refinada, y yo tampoco quiero satanizarlo, digo, yo llevo 6 años sin comerla y para mí fue lo máximo que me pudo haber pasado, fue como si hubiera dejado una droga, de cuenta, pero se están yendo ahora a otro exceso, que es justo lo que tú comentabas al principio, o sea, no podemos excedernos en estar comiendo lo mismo todo el tiempo o en excesos porque somos como más propensos a que se nos detone otra cosa. Entonces, pues sales de la celiaquía, bueno, no sales, pero la mantienes más o menos y luego ya te está dando diabetes, ¿no? Sí, lo que pasa es que en la mayoría de los enfermos con celiaquía hay una microbiota intestinal diferente. Ok. Si tú alimentas con azúcares disponibles para las bacterias no buenas, ¿sí? Ajá. No hay ni buenas ni malas. O sea, lo que hay que tener en la microbiota intestinal es una variedad de bacterias de todo tipo. Ok. Hay dos familias, por decirlo así, para que se explique más fácil y no tan técnico, tan científico, los firmicutes y los bacteroidetes. Y todos tenemos esos grupos. Dentro de esos hay muchísimas bacterias, ¿sí? En las personas con enfermedad celíaca, lo que domina son los firmicutes. Ok. Cambias la microbiota de alguien y le empiezas a dar alimentos sin gluten, sin que los necesite, porque eso es lo que busca la gente, la mayoría de la gente, de un 83%, que sí tendrían que hacer una dieta sin gluten, y Ajá. de todos esos, los que cumplen son a veces los menos, y son 1.6 millones los que están haciendo dietas sin gluten y no saben ni por qué, ¿sí? Ajá. Entonces, esos y los que sí los están haciendo bien, da lo mismo si comen el producto sin gluten, es que no seleccionan el producto sin gluten. Nosotros tenemos que tener un límite de partes por millón. Ajá. Y si tú no conoces eso, puede estar dentro de la norma del Codex Alimentarius, pero puede tener hasta 100 partes por millón. Y tú no lo sabes porque no hay una certificación en México que esté avalada por México. Hay Ajá. certificadoras extranjeras, ¿sí? Que son las que certifican, como es el Gluten Free de Estados Unidos, como es FASE, la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, como son las inglesas, Las como argentinas, ¿no? muchísimas, que son certificaciones extranjeras que están en nuestro país y tú puedes buscar la que quieras, ¿sí? Nosotros en Celíacos de México, el sello que no nos lo inventamos porque sí,
sino que lo pusimos para que fuera seguro sin gluten de que cubre 20 partes por millón o menos ese producto que nosotros le estamos poniendo, ese sello, que es un aval, que van a desaparecer ahora los avales con las nuevas etiquetaciones. Y entonces, pues para que de verdad tengas la certeza, lo que nosotros exigimos en Celíacos de México es que nos traigan su análisis. Un laboratorio que sí tenga montada la técnica Exacto. específicamente para detección de menor a 10 partes por millón o menor a 20 partes por millón. Nosotros en Celíacos de México, que traiga ese estudio y nos lo presenten, ¿ok? O con que traiga ya un sello reconocido, entonces te lo acepto. No te puedo poner en la lista de productos si no cumples eso, porque entonces yo, ¿con qué garantía sé que ese alimento sí cubre las partes por millón que un enfermo celíaco puede consumir? Puede comer Sí, a lo mejor sensible al gluten y no le va a pasar nada, pero a lo mejor sí reacciona rápidamente, porque nosotros somos lentos y ellos son rápidos, o un alérgico al gluten, pero no todas las empresas que están teniendo productos sin gluten cubren con este requisito que para mí, como honestidad y como ética profesional, yo estoy exigiendo. Yo, Teresa Rull, ¿por qué? Porque conozco al revés y al derecho que tenemos que es cumplir. que así tiene que ser, Tere. O sea, yo siempre he dicho que la moda gluten free o sin gluten, eh, en el caso específico de la Utilia, creo que lo único bueno es que nos ha ayudado a dar un poco más de difusión y que la gente empiece a escuchar que es celíaco, gluten y tal, pero realmente también es un arma de doble filo, porque ahora está de moda poner que sin gluten y cuando ya le investigas un poquito más o mandas a analizarles el producto, usan harina de trigo y quitados de pena te dicen que es sin gluten. Entonces, sí es muy importante como crear esta empatía, porque pues estamos hablando de una enfermedad, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Además es una responsabilidad, fundamentalmente es porque es una cuestión ética y profesional y además el consumo de productos sin gluten puede tener gran cantidad de azúcares, grasas saturadas, Muchísimo. entonces no es lo óptimo porque si tú alimentas siendo enfermo con celiaquía a tus bacterias que viven de azúcar en el intestino, yo no tengo nada en contra del azúcar, sino de las cantidades consumidas de azúcar en un día. Nosotros tenemos como nutriólogos un equilibrio y tienes que contar ese azúcar dentro de los carbohidratos permitidos dentro de la dieta del día, que es la Okay. dieta 24 horas. Si yo dentro de esa dieta te cuento a tu producto sin gluten con la cantidad de carbohidratos y grasas saturadas que tenga y estás abajo del 7% de grasa saturada en tu dieta y está no más del 5% en el caso de los diabéticos y el 10% de azúcares simples tu dieta, va, pero yo te la tengo que calcular, no Claro. cualquiera, sino No, es un claro, no. profesionista que sabe hacer ese tipo de cosas. La mayoría de los que consumen productos de este tipo, como son tan ricos, como son para celíacos, yo mañana voy a adelgazar comiendo una dieta sin gluten. Para Cero, nada. nada que ver. Muchísimos de los productos tienen más calorías que por porción que los comunes. Entonces, realmente es por qué estás haciendo una dieta sin gluten. Además, otra cosa que mencionaba el doctor Uscanga, ¿qué efectos puede tener cuando haces una dieta sin gluten y no la necesitas? Cambias tu microbiota intestinal, ¿sí? Y la modificas. Entonces, el modificar la microbiota intestinal de una persona, no sabes qué efecto va a tener en esa persona. ¿Me explico? Okay. Entonces, tampoco es como que a todo mundo le tienes que dar una dieta sin gluten. No, o sea, conclusión, hay que ir con un experto siempre, porque los mortales no sabemos leer, ni siquiera el etiquetado en México está tan regulado, entonces hay veces que ni ponen todos los ingredientes, porque creo que si tiene menos de 5 gramos o 5%, ni lo tienen, o sea, no están obligados a mencionarlo. Oye, Tere, acabo de ver que ya tenemos aquí más de 30 preguntas. Sí, sería Nos bueno que me pasamos. preguntaras las que quieras. A ver, déjame checar, porque creo que esto se nos acaba en 10 minutos, entonces vamos a ver. Em, Preguntan, ¿cómo se detecta la enfermedad celíaca? ¿Qué síntomas muestran las personas que pueden ser celíacas? Que ya un poco lo platicamos, ¿no? Pero a lo mejor nos podrías decir un poco de los pasos a seguir Pasos para a ser diagnosticados. Lo que hoy se considera es
que te hagas pruebas serológicas, se hace un perfil celíaco para inmunoglobulinas IgA. El Ujú. perfil celíaco así se solicita con antiendomicio y con antitransglutaminasas, pero el médico es el que te lo tiene que solicitar y es para inmunoglobulinas IgA, ¿sí? Con Ok. todas las variantes que viene ya especificado y ya está perfectamente estipulado qué es lo que tienen que hacer cuando se pide el perfil celíaco, ¿sí? Completo. Luego, el siguiente paso, si el doctor lo solicita así y cree que es indicado hacer la biopsia, se hace Ok. una endoscopía con una biopsia intestinal, ¿sí? Para ver en qué condición están las vellosidades intestinales de ese paciente. Eso serían como lo que se realiza en adultos. En niños menores de 2 años hay todo un protocolo y en niños, adolescentes, también hay un protocolo específicamente de las sociedades mundiales de pediatría, ¿sí? Donde estipulan cuáles las formas mejores para diagnosticar en estas edades, ¿no? Pero Ok. los adultos generalmente el paso a seguir es una serología junto con las pruebas de la endoscopía y la biopsia y la clínica, por supuesto, porque si a mí todo lo que me está diciendo el paciente me habla de que esta persona puede tener enfermedad celíaca, pues la busco. ¿Me explico? Claro. Entonces también el especialista tiene que tener experiencia en esta enfermedad para que sepa cómo detectar por dónde seguir ese camino. Además, están las guías ya mexicanas que nosotros nos presentó el doctor Uscanga precisamente, que las realizó la Sociedad de Gastroenterología de México, que se realizaron en 2018. Están, cualquiera las puede consultar y obviamente hacer esos pasos los tiene que hacer un médico. Nadie más te puede diagnosticar que un médico. Ok, perfecto. Muchas gracias. Voy a seleccionar algunas preguntas porque hay muchas que con esta plática ya se fueron resolviendo solas. Te voy a ver, vamos a ver. Mm, bueno, aquí ya sabes, completamente de acuerdo. Aquí tienes un fan, alguien que dice que es horrible vivir con dolor, sí. ¿Qué tan mal es consumir azúcar? Bueno, ya más o menos nos comentaste que hay que tener una medida, ¿no? O sea, no. Incluirla y hay que comer lo que se tenga que consumir, pero no me satanicen, por favor, al azúcar, porque vaya que también hay mucho A desconocimiento mí me choca. de esto. No, pero hay que saber cosas profesionales del por qué, y el por qué es ese. Hay muchas bacterias en el intestino que viven de azúcar. Si tú las alimentas más de azúcar, en lugar de producir ácidos grasos de cadenas cortas, que son productos de las bacterias que nos ayudan a tener energía, consumen tu energía. Y mientras Pero más consumes, más quieres. tiene que ser, o sea, no tiene que ser azúcar refinada, puede ser otro tipo de Azúcares, azúcar. azúcares Exacto, disponibles para las bacterias. exacto. Te preguntan por aquí cómo prevenir la diabetes si estoy pasado de peso. Fundamentalmente hay que ver la genética. La genética, todos podemos en nuestro país tenemos genes que se pueden manifestar la diabetes. ¿Cómo puedes mejorar tu estado para que tus genes, si los tuvieras en cuanto a diabetes, no se manifiesten? Es tu estilo de vida. Estoy convencida de que el ejercicio es un medicamento que se puede aplicar para cualquier enfermedad y funciona. Y funciona no nada más para generar neurotransmisores que te ayudan a tener mejor ánimo, para menor ansiedad, depresión, etcétera, te dan condición física. Y no quiero decir que sean todo mundo atleta de alto rendimiento, simplemente que te actives. De hecho, hoy hay algo muy de moda, que acabo de tomar un curso para actualizarme en nutrición y deporte. Okay. Hay algo que se llama ETAN o algo así en inglés, que quiere decir que tomes en cuenta tus actividades del día, sobre todo en la pandemia, y las vayas sumando a que no estés más de 2 horas quieto, a que hagas pilates, a que hagas, ahora que hay tantos medios en la computadora, pues te metes a ver una clase de pilates o de tai chi o de lo que quieras, pero que te muevas, ¿sí? Para que no se paralice tu organismo y generes mejores sustancias que te levantan, no te hacen que estés más aletargado, me explico, más lento. Luego la otra, conservar un peso saludable es un medicamento extraordinario.
A veces yo les digo a mis pacientes, porque trato personas con obesidad y sobrepeso y diabetes desde que acabé mi carrera hace 35 años, ¿sí? De hecho, salí del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, de la Clínica de Obesidad. Ahí hice mi tesis, donde me dediqué al control de grasas en la sangre solamente con dieta. Y es mágico. Ok. Tú mides la comida de lo que te está produciendo elevación de grasas en la sangre, de lo que está haciendo la mortalidad mundial, que es el síndrome metabólico, que son 3 riesgos cardiovasculares en una sola persona. El control de peso puede controlar, el bajar 10 kilos de peso puede controlar presión arterial, puede controlar cuestiones como son el desarrollo de la prediabetes, que le llaman hoy, que a mí no me gusta porque es como darle chance a la gente de que sea diabético cuando les dices, pues estás en prediabetes. Mejor díganles, si no te cuidas, te va a dar diabetes. ¿Me explico? Claro. Entonces, yo lo que evito es que lleguen a ese nivel de glucosa en sangre de 110, que es lo que se mide, miligramos, ay, acabo de desvariar, de por decilitro, que es, lo normal es 90 o abajo de 100. Cuando tú ya estás en la rayita de 110, les dicen, a esto es lo que marca una prediabetes, por decirlo así. Entonces, el control de la glucosa, el que no tengas elevada la presión arterial, el que te cuides el peso óptimo de la persona, es decir, el más cercano al más adecuado para su estatura y para su edad y su actividad física, ese es el peso óptimo, ¿sí? Eso ya es un medicamento y te evita que llegues a tener presión arterial elevada, que llegues a desarrollar diabetes. ¿Por qué? Porque la obesidad y el sobrepeso hoy son el primer factor por el cual la gente está llegando a desarrollar diabetes, ¿sí? Claro. Entonces, si yo evito que la gente esté en sobrepeso, que finalmente van a acabar con obesidad, si no erradican el sobrepeso al tiempo nada más, lo que está sucediendo antes les pasaba a los 80 años, hoy les está pasando a los 50 años por sobrepeso y obesidad. Entonces, esto va a ser de verdad una pandemia mundial, la diabetes, si no erradicamos el sobrepeso y la obesidad, que están generando problemas de hígado graso, que están generando problemas de diabetes tipo 2, ¿sí? Y que empieza desde los niños, es más, desde el embarazo, Desde porque el hay embarazo. mujeres que la mayoría de ellas se están embarazando con un sobrepeso importante, ¿sí? Entonces, el resumen es ese. Súper. Tere, nos quedan 2 minutitos. ¿Sí? Muchas de las preguntas que nos hacen, varias se repiten y creo que con toda la plática que hemos tenido se han respondido varias. Me gustaría cerrar aquí, te preguntan que si puedes atender pacientes a distancia. Sí, claro que sí. Ahorita con la pandemia es justo, ya llevo 4 meses atendiendo pacientes a distancia. Con mucho gusto lo puedo hacer. Dejamos todos los datos aquí guardados Sí, sí. y ya nos va a correr esto en un minuto. Y Entonces, no te preocupes. Y también si quieres tú después pasarme las preguntas que no fueron contestadas, vale. Celíacos de México vamos a hacer un video donde yo voy a contestar todas las preguntas que nos han hecho y que quedaron en el aire por falta de tiempo. Y En lo vamos YouTube a... creo que hay algunas, pero a mí no me salen, solo estoy viendo que alguien comentó por ahí que pusieron en YouTube, esas no las puedo ver, pero sí estaría buenísimo. Linkeamos el video a la cuenta de Celíacos de México para que se siga todo este tema y muchísimas gracias, Tere, No, de gracias, verdad, gracias a ti, muy Mariana, agradecida contigo. que me permitieron estar aquí y poder ayudar con esta plática. Gracias para Y toda la Sergio de comunidad. México, porque también sin Sergio, que es nuestro técnico, Sí, ahí anda detrás de allá cámaras. anda, sin nuestros técnicos como es Samuel y Sergio, que se la han ganado de verdad a pulso y que encontraron esta magia para podernos comunicar, tampoco sería posible. Así es de que mil gracias también a ellos, que Gracias. un montón. Bye. Un abrazo, beso a todos, gracias por estar, gracias Tere. Nos vemos Bye. pronto. Ándele, bye. Bye, bye.